Bueno, hola a todos y todas, es un placer dar inicio a un nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica, siempre agradeciéndole a todos la presencia, agradeciendo a la industria, al laboratorio Eurofarma y Bayer Schering, que siempre nos permiten el apoyo a la academia y a realizar estos webinares y tenerlos siempre actualizados en las redes. Un gran abrazo, saludo y agradecimiento a la académica doctora Silvina Valente, que nos acompaña en el webinar de hoy. Es un honor para nosotros escuchar a Silvina siempre, directiva de la Federación Latinoamericana de Sexología, Educación Sexual, presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, con todo su trabajo en lo que es la educación sexual, en adolescencia, en investigaciones que ha desarrollado la asistencia en hospital en Buenos Aires. La verdad que un lujo, Silvina, tenerte. No, el lujo es mío. Yo primero quiero agradecer a Santiago por la brillante presidencia que está haciendo, por la visibilización de la academia, por llevar a la sexología siempre a ámbitos tan científicos y a su vez tan populares para que todo el mundo tenga acceso a tener una sexualidad plena y sana y saludable y satisfactoria. Así que yo te agradezco muchísimo, Santiago, la invitación y te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación y tu desempeño en la academia. Realmente te felicito. Qué grande, bueno, gracias. Sí, cómo se nota que nos queremos mucho. Mucho, pero Bárbaro. aparte es verdad. Aparte es verdad. Bueno, un lujo tenerte y incursionar un poco en los temas este mes en lo que es la sexualidad, el cáncer. Contanos un poquito de qué vas a hablar y cómo es tu presentación. Bueno, en realidad me gusta empezar a estar introduciendo el tema en sexualidad acerca de la enfermedad oncológica. Y dentro de la enfermedad oncológica propiamente sobre el cáncer de cuello de útero, que realmente creo que tanto para los oncólogos como para los sexólogos es un tema que nos queda en el medio. A los oncólogos les queda en el medio la sexualidad y a los sexólogos nos queda muy en el medio el dolor y la oncología. Entonces es un tema por demás incómodo, creo que hasta antipopular para hablarlo, pero que creo que tiene que empezar a estar en las agendas de la sexología clínica, por lo menos la oncología, porque es algo en el cual nosotros encontramos muchísimo dolor en estas personas y tenemos muchas. Y cuando digo muchas, muchas herramientas para acompañar y transitar esta enfermedad y poder recuperar la salud. O sea que es algo muy importante nuestra gestión en los equipos de oncología. Bueno, puedo empezar, ¿no? Bueno, para empezar, ¿por qué elegí el cáncer de cuello de útero, no? Bueno, creo que dentro hay un montón. En oncología yo podría hablar de oncología general, pero bueno, ya saben, mi especialidad de base es ginecología y obstetricia, entonces creo que una de las principales causas por las cuales me volqué a la sexología era porque mientras era residente y pasaba por la sala de ginecología me preguntaban, quiero hablar con la rubia de anteojos. Y yo miraba para atrás y me decían, cada vez que me decían quiero hablar con la rubia de anteojos, es que querían hablar alguna paciente que había sido operada o que se le había aplicado radioterapia, había tenido algún tipo de terapéutica de cáncer, principalmente cáncer de cuello de útero, cáncer de mama, querían hablar de cómo seguía su sexualidad después de estos eventos. Entonces, yo ahí me di cuenta que de sexualidad no sabía nada y bueno, esto fue ayer, hace 30 años, y empecé a estudiar sexología. Y bueno, y ahí estamos, para después volver a visibilizar, después de un montón de tiempo, que probablemente la inclusión de estos temas en forma interdisciplinaria es todavía dificultosa. Creo que el cáncer de cuello del útero, para que lo sepamos, es un cáncer que está dentro del cuarto tipo de cáncer más común de las mujeres a nivel mundial, pero no es un cáncer que lo tienen en cualquier país como ustedes ven en este mapa. Generalmente vemos que las regiones más azules o azules más oscuras están en los países
más subdesarrollados y con ingresos muy, muy bajos. Y este cáncer es preponderante en países de ingresos bajos y de ingresos medianos. Y ustedes ven los azules oscuros y los azules intermedios en los países de Latinoamérica y África principalmente, y después en Asia también. En los países más desarrollados como ser Europa y hemisferio norte, Estados Unidos y Canadá, tienen menor incidencia. Tienen menor incidencia porque tienen mayor detección y tienen mayor grado de concientización de los controles. Pero lo que sí sabemos es que igual aunque tengan menor incidencia, las estadísticas 2020, finales del 2020, principios del 2021 en Estados Unidos son que 14.480 nuevos cánceres de cuello de útero son diagnosticados en Estados Unidos este año, por año aproximadamente, y tienen una mortalidad de más de 4.000 mujeres en estos años. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a decir que el 60% de las mujeres que fallecen de cáncer de cuello de útero pertenecen a países de muy bajos recursos económicos y en los países altos fallece la mitad de estas pacientes. Entonces, esto no solamente nos enfrenta a una patología grave, en algunos casos que puede ser una enfermedad de tipo crónico o de tipo agudo, pero nos enfrenta a que hay una profunda desigualdad a nivel mundial en el abordaje, en la llegada al diagnóstico y en las oportunidades de tratamiento. Lo que sí sabemos es que el cáncer cervicuterino va a seguir aumentando y hay una proyección que va a llegar a 700.000 casos y casi 400.000 muertes alrededor del 2030. También sabemos que el cáncer cervicuterino está ligado actualmente, aunque muy pocos no, pero la mayoría sí, al papilomavirus humano. Entonces, la detección del papilomavirus humano a nosotros nos puede hacer dar cuenta de que podemos tener una lesión de alto o de bajo grado para desarrollar un cáncer de cuello uterino. O sea que lo primero que tenemos que hacer, y más como promotores de la salud, es hacer que las mujeres se realicen o los test de HPV, ya sea de biología molecular para detectar HPV en el cuello del útero o en la vagina, o el Papá Nicolau, en los intervalos que cada país merezca, ¿no es cierto? Porque un intervalo en un país muy desarrollado va a ser cada 2 años y los intervalos nuestros probablemente tengan que ser más frecuentes y de acuerdo al sector donde estemos nosotros. La cuestión es que cuando a alguien se le da un diagnóstico de cáncer, lo primero que hace el profesional de la salud o el paciente o el familiar o el entorno dice, primero está la vida y en rojo. A mí me dan un diagnóstico de cáncer, por más que sea un carcinoma in situ, yo tengo un diagnóstico de probable enfrentamiento con la muerte, con el fin de mis días. Entonces, hablar de sexo, de diversión, de calidad de vida, no es serio. Mirá si vamos a hablar justamente de eso cuando realmente está en juego mi vida o la vida de mi paciente. Para eso, nosotros tenemos que ver que siempre tenemos que desmitificar, porque vamos a tener que siempre la realidad es la última verdad. Y lo cierto es que la mayoría de las mujeres que presentan una patología oncológica consideran la sexualidad como conexión con la vida. Entonces, nosotros no podemos obviar que una de las partes que las conecta con la vida es la sexualidad. Probablemente no en el momento del impacto diagnóstico, pero sí a lo largo de el desarrollo de su enfermedad. Y lo que sí vamos a tener en claro es que un paciente que se le da un diagnóstico de cáncer quiere sobrevivir. Nosotros sabemos, ustedes seguramente hay muchos psiquiatras o psicólogos acá en el auditorio que saben que hay muchos pacientes que eligen por no sobrevivir, pero esos no son los pacientes con patología oncológica. Los pacientes con patología oncológica lo que quieren y lo que más quieren es vivir. Y todo lo que los conecte a la vida les va a dar la fortaleza para afrontar este momento que se viene con mucha esperanza. Y nosotros sabemos que no solamente la esperanza y también la sexualidad van a mejorar el sistema inmune y van a mejorar
su respuesta a los distintos abordajes terapéuticos, así mismo a la patología oncológica. Entonces nosotros sabemos que hay muchos mitos alrededor de la sexualidad y el cáncer, y se dice que la sexualidad es instintiva. ¿Para qué vamos a trabajar? Nosotros sabemos desde la academia y desde los distintos ámbitos que nos desempeñamos que la sexualidad es aprendible, es algo que debemos aprender y que es un compromiso de los profesionales de la salud poder enseñar, poder visibilizar para que las personas no crean que con esto se nace, con el mismo conocimiento que nací, me muero, y que no pasó nada entre medio con la sexualidad. No corresponde preguntar a un paciente en este contexto ni en ningún contexto que no pregunte acerca de la sexualidad. Yo ayer pasé por el servicio de neurología. Es una enfermedad crónica, pero es diferente en el servicio específico de Parkinson, porque queríamos empezar a hacer un estudio acerca de la sexualidad de las personas que tienen Parkinson. Y los médicos nos decían, pero acá los pacientes que tienen Parkinson no nos preguntan acerca de la sexualidad. O sea, cuando llegan a la consulta, a ellos no les importa su sexualidad. Entonces yo le dije, probablemente no les importe, pero lo más probable es que este no sea el ámbito que ellos consideren importante, que sea el ámbito donde se les dé el lugar para preguntar, que acá tienen que preguntar otras cosas, porque piensan que la sexualidad no es una cuestión médica y que es natural que un paciente con cáncer, con una enfermedad crónica, pierda absolutamente el interés sexual. Entonces, ¿por qué nosotros preguntar acerca de esto? Es importante recalcar que en el 2019 la Organización Mundial de la Salud habló acerca de la salud sexual y se expidió como definición. Y esta definición nos invita a nosotros a promover y a prevenir muchísimas cosas y hacer prevención terciaria y cuaternaria, porque lo que nos dice sobre esto es que nosotros tendríamos que definir la salud sexual como un bien que se debe conservar y fundamentalmente no ignorar como profesionales, porque nosotros sabemos que la prevención cuaternaria significa evitar un daño por exceso de terapéuticas o de terapias o medicaciones usadas, en otras palabras, de reducir o paliar el perjuicio en la salud de nuestras indicaciones médicas. ¿Y qué mejor que hacer prevención cuaternaria en patología oncológica, cuando en realidad un paciente me dice hágame cualquier cosa con tal de vivir? Nosotros como médicos tendríamos que saber qué significa y explicarle qué es cualquier cosa, porque verdaderamente las experiencias después en su calidad de vida son tan graves que dicen, yo no sabía qué significaba esto, cualquier cosa. Entonces, la salud sexual es un pilar fundamental en el bienestar y en la calidad, y es un derecho que tienen todas las personas, pero fundamentalmente es un derecho al placer. Y lo que nos va a hacer es probablemente dar herramientas para brindarle calidad de vida a nuestros pacientes y poder incluir la sexualidad como prevención terciaria, que vendría a ser en el tratamiento de estas enfermedades tan deteriorantes, crónicas, o que pueden llevar a agravamiento o compromiso de la vida. A veces yo me pregunto si sabemos que nosotros como profesionales de la salud, en la mayoría de nuestras consultas, no preguntamos nada acerca de sexualidad. Y al no preguntar, no damos espacio. Este estudio, que es viejo, pero que es elocuente, dice que el 9% de 27.500 personas entre 40 y 80 años en 29 países del mundo solamente fueron interrogados acerca de su sexualidad en las visitas médicas. Esto ya lo sabemos y nosotros estamos trabajando para que no ocurra. En este estudio que les traigo ahora, decimos que los supervivientes de un cáncer ginecológico
el 74% de estos sobrevivientes creía que los médicos debían hablarles de sexo en sus consultas o en algún momento de su abordaje terapéutico. Y el 62% informó que nunca le habían hablado del efecto del cáncer del tracto genital inferior en su sexualidad. Mientras que los oncólogos referían que ellos, menos del 50% preguntaban acerca de la salud sexual de sus pacientes, y el 80% de los oncólogos consideró no tener el tiempo suficiente para abordar problemas sobre salud sexual. Entonces, frente a esto, nosotros nos tenemos que hacer preguntas. Y la primera pregunta ¿es responsabilidad del oncólogo preguntar algo en lo cual no está capacitado y no se siente cómodo? Bueno, eso es algo que nosotros vamos a ir viendo si podemos ir contestando con el correr de las prácticas nuestras. O sea, los pacientes quieren hablar, pero ¿qué les impide hablar? Entonces, los médicos, de acuerdo a distintas investigaciones, se sienten incómodos para hablar de salud sexual. ¿Y cuáles fueron las razones que presentaron los médicos para los cuales no podían hablar con sus pacientes de esto? No tenemos capacitación. Recién estuvimos en el Congreso del SLAM y se inauguró el Congreso con una charla sobre la inclusión de medicina sexual dentro de la currícula de medicina. O sea, y en todos los lugares, de todos los disertantes que eran de distintas partes del mundo, concluyeron la importancia que sería incluir en la currícula la sexualidad. Sin embargo, cuando uno va a hablar, por ejemplo, acá a la Universidad de Buenos Aires, me dijeron, yo no puedo cambiar la currícula para poner una materia de sexualidad dentro de la currícula de pregrado. Y digo, y la verdad que tendrían que abrirla porque es importante, porque es la causa por la cual los médicos no lo hablan. Me da vergüenza hablar de sexo. La preocupación de ofender o avergonzar al paciente. Y si nos vamos dando cuenta, todas las razones por las cuales, ya sea que les dé vergüenza, que tenga miedo de ofender, que no sepa la prevalencia de las disfunciones sexuales en la patología en las cuales ellos trabajan, y que subestimen el impacto que tiene la sexualidad en el bienestar de su paciente y en el efecto que puede tener beneficioso en sus tratamientos, todo se desprende de la falta de capacitación y de habilidad del médico y de subestimación de estos médicos acerca de la sexualidad, que es algo inherente e instintivo, de lo cual no es un tema médico ni científico. La verdad que esto está cambiando y por suerte lo que sí nosotros sabemos es que hay muchos médicos a los cuales y psicólogos nos estamos dedicando a visibilizar esto. A pesar de la alta prevalencia de disfunciones sexuales, rara vez se le presta atención a estos problemas, pero cada vez más. Los cánceres sexuales y no sexuales sabemos que afectan la sexualidad, afectan la calidad de vida personal, de su entorno y fundamentalmente de su pareja si es que la tiene. Afecta la intimidad y tiene como efecto secundario y duradero que lo acarrea desde el diagnóstico hasta años después de ese diagnóstico. Entonces, yo me hago una pregunta, que será para incorporar, ¿se podrá incorporar un sexólogo en los equipos de oncología? ¿Eso podría ser una solución para tener un espacio para hablar de sexualidad? ¿Cuán importante es la sexualidad en los pacientes con cáncer? ¿Cuáles son los cambios reportados en su sexualidad antes y después de este diagnóstico? ¿Cuáles son los factores que se asocian a deteriorar la vida sexual de los pacientes con cáncer? Y si se incorpora el tratamiento de sexualidad, ¿se podrían modificar la calidad de vida y los beneficios en los efectos de su tratamiento? ¿La consejería sexual sería algo válido en estos casos? Bueno, son preguntas que voy a intentar responder y que también me encantaría saber la opinión de todos ustedes. El proceso de vivir a través y más allá del cáncer se denomina supervivencia. ¿Cuándo empieza? Cuando a alguien se le dice que tiene una sospecha de y después se confirma. Porque la supervivencia del cáncer empieza cuando se hace el diagnóstico inicial y que comprende
la persona que tiene que continuar el tratamiento. Yo no sé, pero yo creo que muchas veces la forma de comunicar esto es muy importante. Y nosotros estamos dejando espacios vacíos, donde la mayoría de las personas van a buscarlos a Internet, a Instagram y a un montón de cosas. Por ejemplo, hay blogs de yo tengo cáncer de cuello y estoy espléndida. Entonces salen en el Instagram con el cáncer de cuello o el cáncer de mama, figuras que están transmitiendo una felicidad enorme, ¿no es cierto? Y la verdad que recibir un diagnóstico de cáncer no es una felicidad enorme. Sí requerimos una fuerza enorme para enfrentarlo y para afrontarlo. Pero de repente, cuando empiezan los tratamientos, se ven todas espléndidas en los Instagram y cuando se le aplica la primera quimioterapia, la primera sesión de rayos o la primera cirugía, yo no me siento así. Entonces, la verdad es que mi caso es peor que lo que yo tenía pensado, porque la verdad es que yo no me siento espléndida como vi en los Instagrams, en los Facebook o en las redes sociales. Bueno, yo creo que ahí estamos, son lugares muy importantes, pero que también son muy importantes de regular, con testimonios valederos, donde la gente pueda ver también los diferentes estadios y que puedan anticiparse a las emociones, a las sensaciones y a las cuestiones a las cuales se van a enfrentar, ¿no es cierto? Pero es esencial para la atención de estos pacientes con cáncer ginecológico que los problemas de salud sexual se encuentren durante el tratamiento y esta supervivencia comprendidos, evaluados y tratados. Vamos a tener que en realidad lo que estos problemas en realidad cuando no se ven y no se tratan entran como en una colisión de silencio, digo yo, y es como un laberinto, donde en realidad las disfunciones sexuales de las personas supervivientes de cáncer, si bien son a menudo multifactoriales y necesitan un abordaje interdisciplinario, no lo encuentran en el equipo oncológico. Y entonces entran en este cono o colusión de silencio, donde las mujeres a menudo se sienten muy avergonzadas de hablar sobre temas de sexualidad con su médico o médica porque no lo creen relevante. Y antes de la cirugía, o antes de la radioterapia, o antes de la poliquimioterapia, nosotros deberíamos explicarle cuáles van a ser los efectos que van a pasar en sus cuerpos o los probables efectos no solamente en general que van a tener náuseas, sino en los que pueden tener la sexualidad. Vamos a tener que muchas de estas mujeres, a estas se les dice, bueno, no importa, usa un lubricante, ponete un tutor, se le dice. Entonces, la técnica de radioterapia le dice, ¿cómo no te dieron los tutores? Mira, yo te digo cuáles y qué sé yo, y ponételo toda la noche. Y entonces vemos que las mujeres no se lo preguntan al médico y se empiezan a mortificar porque cuando llegan, por ejemplo, me dicen, a mí me dijeron que yo me meto este tutor toda la noche, yo me lo pongo, pero en cuanto me levanto al baño ya no lo tengo puesto y me desespero y me quedo despierta toda la noche para ver cómo puedo dejar este tutor que quede adentro toda la noche porque yo quiero conservar mis relaciones sexuales. Entonces, creo que lo que empieza a tener la persona que transita todo es una soledad muy grande y que no sabe dónde recurrir para poder hablar de sexualidad. A mí me encanta un poquito hablar un poco de la respuesta sexual dual, porque en realidad nosotros acá tenemos que es un equilibrio en la sexualidad entre los inhibidores y los facilitadores. O sea, si el cáncer es un total inhibidor, pero la conexión con la vida podría ser un total facilitador. Entonces podríamos regular el equilibrio y podríamos ver que esto atraviesa no solamente la biología, no solamente la cultura, no solamente el contexto, sino que también los vínculos, la pareja y su psiquis. O sea, que atraviesa toda la corporalidad, porque lo que sí sabemos es que la sexualidad se siente, se experimenta y se vive en el cuerpo, más allá de que la querramos separar en cultura, contexto y qué sé yo, y este cuerpo está enfermo. Entonces, muchas veces un cuerpo enfermo no se sabe cómo enfrentar a la diversión. Entonces, necesitamos de los pacientes necesitan información, pero como dijo Steve Jobs en un momento, ellos saben que necesitan, pero no saben qué necesitan. Y ahí estamos nosotros para ver qué tipo de información necesitan para mantener la calidad de vida
reducir el impacto físico y psicológico de esta enfermedad. Nosotros sabemos que el cáncer de cuello de útero es una enfermedad donde afecta a mujeres, inclusive jóvenes, porque el diagnóstico de HPV, probablemente sin necesidad de tener ni siquiera un carcinoma in situ, también podría estar considerado dentro de este diagnóstico porque tiene un impacto alto en la sexualidad. Entonces tenemos que es diferente una edad que tenga, dentro de una edad que no haya tenido hijos o que no tenga pareja estable, o vamos a tener otras personas que ya tienen fertilidad cumplida o que tienen una pareja que las acompaña de larga data. O tenemos otras personas que son más grandes, que tienen fertilidad cumplida, pero que no tienen pareja, pero querrían conocer una pareja. Y los tratamientos de estos le empieza a dar vergüenza de cómo desarrollarse. Es importante la edad, porque también vamos a tener que hablar, no solamente, porque la fertilidad es también parte de la sexualidad. También es importante lo de la pareja, porque depende del tipo, si tiene o no tiene pareja, cómo se va a enfrentar a su sexualidad. Es diferente porque muchas veces las personas que tienen pareja, esta pareja se siente muy triste y piensa que no puede ir con sus demandas sexuales a su pareja porque la va a exigir demasiado en un momento que tiene demasiado dolor. Y entonces se empiezan a retraer y muchas de estas personas, en vez de ser cariñosos y dar manifestaciones de ternura, porque la ternura los calienta, se empiezan a alejar y se empiezan a encerrar y empezamos a tener problemas de pareja. Como también el tipo de cáncer, no es lo mismo un carcinoma in situ que un estadio 4 con metástasis. Tenemos distintos pronósticos y distintas funciones o distintas cuestiones. No es lo mismo en alguien que hizo braquiterapia, como vamos a ver, que en alguien no. No es lo mismo una sexualidad que estaba espectacularmente antes del diagnóstico como una sexualidad que estaba deteriorada antes del diagnóstico, el tipo de personalidad que tiene la persona, etcétera, y los tipos de tratamiento que le vamos a hacer. Como sabemos, un diagnóstico de cáncer puede modificar la imagen corporal y puede haber cambios corporales, no solamente en las cicatrices de la cirugía, sino puede haber caída de cabellos por la quimioterapia, puede haber modificaciones de la vagina, puede haber adelgazamiento, puede haber también pérdidas de función vaginales, y esto hace que la persona a veces pueda tener un malestar, y aparte no solamente un malestar psicológico, sino que también un malestar físico, con dolor y cansancio, con cambios hormonales que puedan entrar en una menopausia un poco más adelantada, y con cambios en su pareja y en la vida de su acompañante. Va a cambiar la visión de uno mismo, y entonces muchas veces la transferencia de lo que el otro ve en mí, a veces es lo que yo percibo de mí, y me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza porque me da mucha culpa estar enfermo y arruinarle la vida a mi pareja. Si no tengo hijos, ¿cómo voy a hacer si no voy a tener un útero? No puedo conservar. Yo quería fertilidad. ¿Mi vida sin fertilidad tiene sentido o no tiene sentido? Obviamente la función sexual la vamos a tener que evaluar, y la ansiedad y la depresión y el silenciamiento de lo propio. Lo que sí vamos a ver es que la sexualidad se va a ver atravesada desde el diagnóstico, durante la enfermedad y muy posiblemente años después de este diagnóstico. Muchas veces tenemos durante el diagnóstico de la enfermedad una muy buena sexualidad, y las consecuencias corporales que nos impidan tener sexualidad o psicológicas aparecen después de 2 años del diagnóstico de cáncer de cuello. Por ejemplo, las relacionadas con el cáncer del cuello va a ser una disminución del interés sexual. Puede ser que haya una pequeña depresión, pero puede ser que no tenga interés porque tengo un mecanismo, el diagnóstico de cáncer de bottom-up, donde en realidad neurológicamente o neurobiológicamente todo es cáncer. Voy al supermercado y voy a comprar leche y digo, uy, ¿cuál leche me va a hacer mejor para mi cáncer? ¿O me va a hacer bien esta leche, o tengo que comer más coles, o tengo que hacer esto? Y cuando voy a otro lado, ay, tengo cáncer. Entonces todo está atravesado por el cáncer, porque no va a estar la sexualidad. Y si justamente es mi vagina lo que está enfermo, o sea, no la vagina, pero el cuello, el fondo de mi vagina es lo que está enfermo, mi útero es lo que está enfermo, la identificación mía con la sexualidad femenina es lo que está enfermo,
Puede ser que tenga una disminución del deseo, puede ser que tenga dolor y puede ser que mi debut haya sido con una hemorragia y con una hemorragia durante mis relaciones sexuales que me haya asustado muchísimo y que yo no pueda empezar. O que me hayan dicho que yo tengo HPV y es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces yo no sé, no me da seguridad tener un coito con mi pareja. Y evitar esos encuentros sexuales, un miedo a lastimar a mi pareja y contagiarle también esta enfermedad, la culpa a veces de no tener ganas de tener sexo y que baje la frecuencia y no la pueda satisfacer, porque para mí la sexualidad es frecuencia y si yo no tengo relaciones con mi pareja se va a ir con otro o con otra y yo no voy a poder eh, gozar de esto y por ahí la pierdo y sigo perdiendo, aparte de la salud, pierdo el amor, pierdo la pareja, pierdo un montón de cosas. No poder tener una pareja sexual y probablemente no poderla tener nunca, porque yo con esto, ¿cómo me enfrento al otro? Yo tuve muchas pacientes en las cuales no tenían pareja estable o tenían una pareja y desapareció después del diagnóstico de cáncer y después de la radioterapia no poder, no poder enfrentar esto y decir, llego hasta un punto, pero la verdad es que yo quiero tener una pareja, pero ¿cómo le explico? Que a mí me duelen las relaciones, que mi vagina es diferente, que yo tuve radioterapia. Bueno, todo esto necesita un acompañamiento. Amén de que, por ejemplo, tenemos datos más duros, como ser que el 50% quedan infértiles después del tratamiento. Y esto le da un sentimiento de dolor y afectación de su feminidad, que quedan con incontinencia de orina y con problemas intestinales, inclusive con incontinencia intestinal, que es aún peor, y que esto se pronuncia durante las relaciones sexuales. Entonces, el sexo ya no puede ser tan espontáneo como antes porque están preocupadas por otra cosa y no pueden prestar atención a sus sensaciones, sino que van a estar preocupadas por no orinarse o por no tener pérdida de materia fecal durante la actividad sexual. Vamos a tener que el 2/3 de las cirugías o de las radioterapias van a provocar acortamiento de la vagina y cambios físicos. Y las sensaciones, si bien el orgasmo lo va a poder tener, van a ser diferentes. Y la imagen corporal en el 50% de estas mujeres es negativa. ¿Qué va a pasar en esto? Vamos a tener que reconocen que hay cambios de bienestar y que tienen consecuencias negativas y que puede tener obviamente un efecto negativo en la pareja. Y la pareja muchas veces no sabe cómo encarar la cuestión de las relaciones sexuales y no saben con quién hablarlo. Entonces también lo buscan en internet. Pero nosotros sabemos que el 90% de estas pacientes van a tener problemáticas sexuales y ¿qué proponemos? Proponemos que tenemos tres opciones, por lo menos yo encontré tres opciones. Ustedes me pueden decir si tienen más y serían buenísimas. Para mí, la consejería en sexualidad es muy importante. Si los profesionales no hablamos, sabemos que lo buscan en Internet. Y en Internet van a encontrar información, pero a veces no la pueden procesar y a veces eso no puede ser útil. Entonces, consejería, tenemos que poner profesionales con quien hablar y evacuar dudas. Esto es muy importante y saber qué dudas evacuar en los tiempos que tengan que ser esas dudas. Recibir sugerencias específicas, cuáles van a ser las consecuencias de la terapia en su sexualidad y cuál va a ser la consecuencia de la sexualidad en forma beneficiosa en su terapia. Vamos a tener que informar, a veces cuando no tenemos este espacio, lo podemos hacer por escrito, o sea, podemos incorporar un sexólogo o podemos incorporar papelería, y si incorporamos papelería o información por vía web, para nuestras pacientes tenemos que tener alguien capacitado, alguno que haga consejería de este tipo para evacuar dudas cuando se susciten. O también grupos de pacientes que vayan enriqueciéndose con experiencias de pacientes que hayan pasado por esto antes. Ahora yendo a los tratamientos, vamos a tener diferentes consecuencias en los tratamientos quirúrgicos, en los tratamientos radiantes y en los de quimioterapia. Dentro de la braquiterapia es lo que más deteriora la relación sexual o la función sexual en las parejas, en las personas que tienen cáncer de cuello de útero, porque en el 88% va a dar una estenosis de la vagina y solamente con un buen abordaje se pueden recuperar, porque realmente a los 2 años vemos que más del 40% siguen teniendo problemas vaginales. Y lo que vamos a tener es que esta estenosis vaginal no siempre aparece en el principio, sino que muchas veces aparece hasta los 2 años de haber tenido la radioterapia.
Pueden empeorar la elasticidad de la vagina, quedan menos elásticas, tienen mayor incontinencia de orina, tienen mayor micción en 2 tiempos y urgencia miccional, incontinencia fecal, tenemos y flatulencias y más durante las relaciones sexuales, pueden llegar a tener sangrado rectal y diarrea con mucorrea. Son todas cuestiones bastante desagradables para ver en la terapia, para encarar una relación sexual y que las pacientes las avergüenza, por supuesto, de todo esto. Lo más importante de todo esto es ver que hay diferentes dosis de braquiterapia y vamos a ver cuál elegimos, pero Este que estudio lo traigo Ay, porque perdón. Y entonces lo que sí vamos a tener es que para prevenir esta estenosis, a mí me interesaría la función del sexólogo, porque nosotros necesitaríamos el abordaje previo y la explicación. Brindar información de anatomía y fisiología genital es muy importante porque la paciente se quiere curar del cáncer, pero cuando yo le digo, pero después no vas a poder tener relaciones, como son pacientes sexualmente activas, te dicen, yo no quiero perder todo. O sea, yo sé que me quiero recuperar, pero quiero volver a tener sexualidad y quiero tenerla bien. Entonces se le tiene que explicar información básica de que hay una sexualidad extragenital, que mientras haya un disconfort funcional vaginal podrían usarlas, escuchar sus demandas, pero hacer un fortalecimiento del piso pelviano conjuntamente con aplicación de dilatadores. Yo creo que estos trabajos que estamos haciendo bastantes sexólogos en distintos lugares hacen que a lo largo de un año o de los 2 años las pacientes no pierdan la función vaginal. Que si bien todo lo que es extracoital vaginal es importante, no perder la función vaginal es fundamental. Y tener indicaciones precisas de cómo hacer los ejercicios del piso pelviano 1 o 2 veces por día, junto con los dilatadores en forma intermitente, y no ponételo como te pongas, porque ahora hay una oferta increíble de dilatadores, pero la guía, la comprensión, la persona para evacuar, la dirección de todo esto es fundamental en estas pacientes. Y lo que se vio es que inclusive al año de haber tenido la braquiterapia, no solamente mejoran la sexualidad, sino que quedan vaginas con mayor elasticidad y con mayor diámetro que antes de empezar la braquiterapia. Entonces, para esto es muy importante hacer el sostén sexológico y no olvidarse de eso, porque tendremos o el 88% que tiene una vagina no elástica y acartonada, o estas pacientes que hacen esto y no se dan cuenta que pasó una braquiterapia a través de su vagina. Entonces, lo que sí vamos a tener es que la quimioterapia también da sequedad vaginal y también podríamos también complementar con terapias estrogénicas locales, también agregadas a estos tratamientos de los tutores y de la fisioterapia del piso pelviano. Entonces, un espacio para preguntar, una motivación de la erotofilia, sabiendo que la sexualidad puede beneficiar la sobrevida y su calidad de vida y de la enfermedad, prevención de disfunciones sexuales si no hay, o abordaje de las disfunciones si hay antes de todo esto, tener conocimiento que existen tratamientos locales que los tenemos que guiar, y un seguimiento y asesoramiento a largo plazo de estos pacientes, y no solamente decir, ya ahora que te operé, tener relaciones sexuales enseguida, porque así no perdés la función. Saber que la vagina puede quedar más corta, que el orgasmo es clitoridiano, que la vagina no tiene una injerencia tan importante, pero que podemos inclusive elongarla con tratamientos con láser, con tratamientos con estrógenos locales, con tratamientos con tutores. Entonces, lo que sí vamos a tener es que hay bastantes terapias para abordar, y la inclusión de un sexólogo en los equipos para mí es fundamental, porque la sexualidad va a aumentar la sensación de bienestar, porque mejorar la intimidad va a mejorar los encuentros, va a mejorar la relación con su pareja y va a mejorar, obviamente, su calidad de vida. Y para llevarnos y finalizar, lo que sí vamos a decir es que la sexualidad es una forma en que las personas con diagnóstico de cáncer hacen que se sienta viva. El abordaje le puede beneficiar, y tanto al tratamiento como a la calidad de vida
de estas pacientes y el trabajo de las emociones va a modificar las creencias, tanto de las personas que consultan como de las personas a las cuales somos consultadas por un tema de oncología. Muchas gracias. Qué grande. Espectacular, como siempre, Silvina. Espectacular, como siempre. La verdad que un lujo. Qué importante todos los conceptos. Y siempre decimos, viste, que el paciente oncosexológico es el más multifactorial de todos, ¿no? Es el paciente que necesita un abordaje un poco más holístico. Yo te quería preguntar, ¿cómo te parece a vos que debería estar conformada una unidad de trabajo en oncosexología? ¿Con qué especialidades las integrarías? Mira, yo creo que por lo pronto un sexólogo que venga de cualquier especialidad, que tenga capacitación para concebir la vagina, no es necesario que sea un sexólogo ginecólogo. ¿Me explico? O sea que puede ser psicólogo, puede ser ginecólogo. Yo creo que y puede haber un kinesiólogo que venga a través del piso pelviano. Si yo me pongo en ideal, tendría que haber un sexólogo desde la ginecología, un psicólogo, un especialista en dolor, o sea, un kinesiólogo, pero en realidad con una sola persona que pueda tener la amplitud de pensamiento y un espacio solamente para poder que le puedan preguntar acerca de la sexualidad es muy importante, porque si uno ve en internet, ve cosas que son increíbles. Uno ve hasta podcast de mujeres que tienen cáncer de cuello de útero o cáncer de mama y que dicen que cuando les dieron, no sé, ellas sintieron que tenían poco tiempo de vida, cómo van contando experiencias sexuales de recorrer bares y acostarse con cualquiera solamente para sentirse vivas cuando cedía el dolor. Entonces, realmente tener una persona con la cual ordenar la sexualidad, evacuar sus dudas, tener una construcción de una nueva sexualidad con esta modificación que es el cáncer, yo creo que con eso basta. Con eso basta. El que la pueda hacer y que tenga sensibilidad y que pueda hacerlo, ya con eso basta. Si tengo un equipo ideal, perfecto. Y después me adecuo a las realidades. Perfecto, perfecto. Y acá en el chat pregunta Analía Pérez si la consejería es solo a la paciente o incorporar a la pareja también. No, la consejería es si hay pareja, se puede incorporar a la pareja. Lo más importante de todo esto es que a veces no hay parejas. Y también pensar en que puede llegar a haber también parejas homosexuales, ¿no es cierto? Otra mujer que también puede impactar, que ella también puede llegar a tener la misma enfermedad que su pareja, ¿no es cierto? Entonces, también esto es importante ir incluyendo caso a caso, personalizadamente. Perfecto, perfecto. Acá me preguntan por privado también la utilidad de la aplicación del láser en los pacientes. Mira, la verdad es que hay poca evidencia del láser, pero la experiencia y las evidencias que se están construyendo con el tratamiento de láser es realmente interesante, porque el láser lo que hace es capta en general, el láser va a captar al agua y va a aumentar la neovascularización de la vagina. Al aumentar la neovascularización de la vagina, va a disminuir la atrofia, va a aumentar la cantidad de receptores estrógenos, nos va a aumentar los protoglucanos y el ácido hialurónico natural de esa vagina, tratando de prevenir o mejorar esa atrofia vaginal que se instala en pacientes que tienen pocos estrógenos, ya sean por recibir poliquimioterapias, tratamientos hormonales posteriores, en cáncer de mama sería ese caso, o que se instala la radioterapia. En realidad sería muy importante recibir muchas veces previo a la radioterapia por ahí una sesión de láser y después con el tratamiento de piso pelviano más los tutores, posteriormente a la radioterapia, hacer algunas sesiones de láser que van mejorando muchísimo la circulación vaginal, evitando esta atrofia y evitando la estenosis, la menor elasticidad y recuperando los pliegues vaginales. Perfecto, perfecto. Silvina, muchísimas felicitaciones, está excelente, felicitaciones para ti, saludos
de diferentes países por el chat o por la parte Q&A. La verdad que es un lujo siempre escucharte. Preguntan acá si esta charla va a quedar grabada, sí va a quedar grabada en las redes de la academia, en el canal de YouTube, en las redes van a poder acceder a esta charla como material de consulta. Y la verdad que se viene a agradecerte, como siempre, por la colaboración, por la participación, por la amistad, por el amor y la vocación a la sexología. Bueno, no, yo te quiero agradecer a vos, Santiago, por la invitación y por todo el cariño, la ternura y la comodidad que nos ofreces hablando de los temas de sexualidad. Gracias. Muy bueno. Bueno, gracias por todo. Ya esto va a quedar en el correr del día de hoy o mañana ya colgado en las redes para la promoción. Y Silvina, es un lujo tenerte en la academia y gracias por estar siempre. Nos vemos, hasta luego.